En la época de mi juventud, Rocafuerte era un mar de agua, pero de agua dulce, porque el río avanzaba hasta acá casi a la iglesia. Entonces teníamos nosotros de que cuando el río se desbordaba en esta temporada de invierno, las aguas avanzaban hasta acá, lo que es la iglesia de nuestro cantón. Y por ahí nos transportábamos en canoa. Habían ciertas canoas artesanales que servían de transporte y hacíamos balsa. La gente hacía balsa para venir de lo que es el Cerrito, el pueblito, toda esta zona más inundable que son la zona baja del cantón Rocafuerte. Hacían sus propias balsas con palos de balsa que habían en las zonas del río de nuestro cantón. Fuimos avanzando y parte de los municipios tuvieron que hacer algunas intervenciones para que el agua ya no entrara hasta el cantón, hasta el punto que se fueron haciendo algunos muros de contención por la parte del Ceibal. Y una de las épocas tal vez de oro que ya para que no ingrese estas aguas fue la época cuando fue el ingeniero Manuel Rodríguez presidente del consejo, que alcanzó a hacer ese muro de contención. Construyó esas 3 horas, le llamo yo 3 horas de infraestructura, que fue ese muro de contención de la quebrada San Marcos, que nosotros le llamamos acá, el muro de contención de la entrada de las aguas del Ceibal y el palacio de municipal, que era un palacio de vetusto que ya estaba a punto de caerse, y ese lo construyó también nuevo, porque hasta las mismas tiendas se metían en las tiendas, era un problema, se perdía harto dinero, porque cada que venían esas crecientes, tanto de acá de la quebrada San Marcos como la quebrada como las aguas del Ceibal, del río, el desborde del río, se metían a las tiendas y dañaban todo. Lo cogía a uno descuidado, a tal punto de que cuando ya llegaba el agua en las noches, y veces esas crecientes, al otro día tenían que ya sacar todas sus cosas mojadas y ya con pérdidas. Mi juventud yo la pasé aquí en Rocafuerte, aquí a los lados de los padres de don Daniel Rodríguez. Nos fuimos vecinos ahí con todos los hermanos de él, nos llevábamos muy bien. Ellos tenían ganado, pues, a tal punto de que yo en mi muchachada nos íbamos a tomar la espuma de leche que nosotros le llamábamos ahí, que tomábamos, como sacaban harta ganado ahí, y la leche ahí, en ese tiempo no había tanta contaminación y uno tomaba directamente la espuma que dice uno, ahí a lo que sacaban del balde de la leche. El punto de encuentro siempre era el Parque Central. En el parque siempre fue los puntos de encuentro de algunas generaciones, porque habían por generaciones, algunos un poquito de más edad, otros de menos, pero siempre eran en los bancos del parque, que eran de tanto de afuera como adentro, unos bancos que eran de porcelana, que habían antiguos acá. Entonces eso se fue perdiendo también porque el parque lo fueron destruyendo en ese sentido. Pero allí más o menos eran los puntos de encuentro. Y los otros, más o menos acá, como nosotros en Rocafuerte era un pueblo muy pequeño, más bien los puntos de encuentro también eran los salones donde iban a compartir algunos compartían algunas bebidas, cola, agua o el mismo licor, y allí se pasaban conversando de todas sus historias, de todos sus quehaceres. No, aquí los salones mayores eran de don Agapo Montero y de don Wilson Cedeño y don Horacio Sánchez. Esos eran los salones más frecuentados por todas las galladas. Uno de los momentos importantes que me conversaba mi madre fue el centenario. Ese fue uno de los momentos más importantes de Rocafuerte, porque mi madre me contaba que fue muy lindo, bello. Ellos nunca habían visto que habían en ese tiempo de los juegos pirotécnicos que se hicieron en ese tiempo. Mire, ya se hicieron, ¿no? Y hubo una fiesta bien grande que fue organizada por el presidente del municipio en ese tiempo. Otro de los puntos importantes fue cuando conseguimos la planta del Ceibal. Entonces, nosotros aquí sufríamos del agua. Aquí el agua nosotros la conseguíamos de los pozos someros que hacíamos a pulso. Algunos los hacíamos
con material de madera, de palos, y hacíamos un anillo ahí para protegerlo de las basuras, de los sapos, para que no se ingresen, y de esa agua era que tomábamos. Simplemente no teníamos nada más, y hay veces ni hervíamos el agua nosotros antes. Entonces eran hartos pozos aquí en cada cuadra, tal vez había un pozo somero, que de esa era que nos acarreaban el agua. Entonces, en vista de esas falencias de agua, nosotros aquí, los jóvenes, ya comenzamos a ver y a preocuparnos de aquello y comenzamos a hacer paros, un paro tras otro, y obligábamos casi al presidente de consejo, a los que estaban al frente de lo que era la política, a que se sumaran para luchar contra eso, porque nosotros en ese tiempo traíamos una agua, cuando se consiguió el agua potable, esa agua venía de Casa Lagarto, pero políticamente fueron dando permiso para que fueran perforando la tubería de conducción, y se fue el agua quedando por el camino y ya no llegaba al Cantón Rocafuerte. Eso fue ya con la dictadura, en los últimos años de la dictadura, ¿ya? Porque ahí estaba el doctor Carlos Bermúdez Arturo como presidente del consejo, y los paros nos dieron esa efectividad de conseguir el agua, y sin embargo el agua, después de tener una planta que era nuestra, en nuestro propio territorio, políticamente se dice que la vendieron a Manta, y Manta nos administra la planta nuestra, nos administra Manta, y vendiéndonos el agua nosotros mismos, teniendo la captación y la planta, escuche bien, y poniendo nosotros, consiguiendo a base de paro y poniendo 2 muertos como que. En mi juventud, y yo recuerdo, aquí eran las bajadas de niños que le llamábamos, y que eran los chigualos, los juegos. Entonces aquí mayormente nos, nos nombraban de padrino, y en ese tiempo, como nosotros ya en la juventud andábamos tanto las mujeres como los varones medio tirados a enamoraditos, y ahí era la oportunidad, porque antes los padres eran muy celosos. Entonces la oportunidad de verse y conversar con la enamorada era justamente esa bajada de niños y esos chigualos, que esas eran las fiestas grandes. Era muy importante en ese tiempo, porque si a mí me nombraban de padrino, yo tenía que llevar la mistela y el rompope, ya por decir, pero por galones, para darle a todo el gentío que iba. Y las mujeres llevaban una maleta de dulce, de todo dulce ahí, para repartir también ahí. Esa era la idea de nombrar a los compadres y los padrinos del Niño Dios, que nos decía, pues ya éramos compadres de quien organizaba aquello. Esa era una fiesta muy fantástica, le digo, y ahí jugábamos, orábamos un rato, cantábamos, dábamos la vuelta con el niño, cogido con una cinta, y después se hacía ya el baile, y por ahí la conversadera, y por ahí aprovechábamos, le digo, para cogerle medio la mano a la muchacha y tanta cosa. Bueno, Rocafuerte es muy especial en la gastronomía, tenemos de todo. Ahora, bueno, vamos a hablar de lo de antes, lo que nosotros antes comíamos, porque venimos de una generación muy especial que se va terminando. La generación nuestra ahora es la generación que todavía obedecía, que teníamos valores. Las otras generaciones ahorita han perdido un poco esos espacios, y de repente, por decir, ya ni se le obliga a comer. A nosotros nos obligaban a comer, por ejemplo, el moro de haba, el moro de frijol, ¿no? Un picante de yuca. Ahora no, las generaciones de ahora ni saben qué es esa comida, y ni la quieren comer. Entonces, además que las generaciones de ahora quieren comer, si no es papa frita, hamburguesa o sándwiches, y esa es la cuestión. En cambio, nosotros era eso. Nos comíamos, pues, un bolón de maní. Yo me acuerdo que en el campo, por decir, mi abuelo se tomaba 3 bolones con 2 tazas de café, y él con eso pasaba todo el día trabajando. Una de las industrias que aquí se puede hablar de Rocafuerte ha sido los que han trabajado en las sillas de tijera, y los que hacen dulce, y los que hacemos dulce, decíamos nosotros, porque yo me crié con mis padres que eran dulceros.
Entonces aquí nosotros le llamamos fábrica de dulces. En cada casa teníamos una fábrica de dulces. Sabíamos hacer dulces, algunos tipos de dulces, entonces con eso nosotros mismos los hijos o buscábamos vendedores para sacarlos a la venta. Entonces ese ha sido uno de los valores de nosotros, trabajar y humildemente ganarse la plata sin tener mucha envidia ni nada por el estilo. Los valores de nosotros los rocafortenses, que hemos sido personas muy humildes y muy trabajadoras. El rocafortense siempre ha sido humilde y trabajador. Nosotros, siempre nuestros padres nos decían que si tú quieres ser dependiente, que te obliguen a trabajar y que el otro mejor tú trabajas particularmente en tu siembra, en tu negocio y no seas dependiente de nadie, así nos decían en ese tiempo. Bueno, yo me siento orgulloso de mi pueblo, por la tranquilidad, por la vehemencia de su gente, el orgullo de ser trabajador, de ser un hombre luchador, humilde.